Y no sabíamos de que aún la maldición venía y sobrepasaba hasta 4 generaciones. Por eso vamos a ver también en los evangelios donde dice y le pregunta al discípulo a Jesús, ¿quién pecó? ¿Pecaron sus papás o él? ¿Por qué? Porque la maldición corría como en la sangre, como en el linaje. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de qué fuimos redimidos, para poder entender y poder entender el sacrificio que se hizo. 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Por la fe en el sentido de por Cristo. Y la ley no es de fe. Y la ley no es de fe. Si el justo vivirá, ¿por qué? Y el justo por la fe vivirá. Usted vivirá por Jesucristo. Dice, y en la ley no había fe. Por eso dice que era necesario que la ley terminara en ¿quién? Porque la ley, ¿quién es el fin de la ley? ¿Es quién? Entonces, en la ley no había fe. Así es. Sino que dice, el que hiciera estas cosas, vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe, por Jesucristo recibieres las promesas. Nosotros sabemos que los profetas, Abraham, Moisés, ellos vieron toda esta promesa que iba a ser hoy en esta administración. Ellos sabían, ellos anhelaron poder estar en esta administración, pero también sabían que no era para ellos. Pero ni aún por eso desistieron de la esperanza. Vamos a ver qué dice Malaquías 6:3. Nosotros tenemos que saber que la palabra de Dios es la voluntad de Dios revelada al hombre. Esa es la voluntad. Si nosotros queremos conocer un poquito más de Dios, tenemos que ir a la palabra. Es importante que usted conozca otros libros, la filosofía, literatura, porque todo viene y se encierra en la palabra. Pero si usted quiere conocer realmente lo que Dios quiere para su vida, como esto de la redención, yo les recomiendo de que comencemos a investigar la palabra. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice? La palabra dice que el pueblo de Dios fue destruido porque le faltó conocimiento. Hoy en día no es nada diferente. Las personas son destruidas o engañadas por medio de la falsedad del mundo porque no conocen la única recurso que les puede dar vida. Y pues son destruidos por medio de ¿qué? De la falta de conocimiento. No de la falta de conocimiento de las noticias, sino la falta de conocimiento de la palabra. Que vamos a ver qué dice Malaquías, si no estoy ahí. ¿Verdad? Vamos a ver Malaquías, antes de Mateo. Malaquías 6:3. 6:3. Oh, perdón, 3:6. 3:3, capítulo 3 y versículo 6. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob no han sido consumidos. ¿Qué es lo que me dice este versículo? ¿Cómo se interpreta este versículo? Por sí solo. Él no cambia. ¿Qué hay más que entender? Dice, porque Él no cambia. Lo mismo que hizo con Moisés, lo mismo que hizo con Jesucristo, lo mismo que hizo con con Noé, lo mismo que hizo con las personas, con los profetas, con los siervos, lo hace con usted. ¿Por qué Dios no cambia? Porque la palabra también dice que la palabra no cambia, ¿correcto? Él engrandeció su nombre y su palabra por sobre todas las cosas. El que cree en la palabra, cree en Dios. Y si usted cree en Dios, que Él existe y Él puede, entonces Él no cambia. La diferencia es que nosotros no vamos al único libro el que nos puede ayudar a crecer un poquito para conocer a Dios. Dios no cambia. A veces dicen, oh, no, es que Dios no me escucha. Es que yo le pedí a Dios que sanara a esta persona, pero Él no cambia. Lo único que las personas no conocen lo que la palabra dice, lo que está disponible. Y ese es el problema. No conocen a Dios, ni saben lo que está disponible, ni saben cómo adquirir lo que está disponible. Pues ese es el problema. Pero el cumplimiento, todas las cosas que nosotros hemos visto es por medio de nuestra fe, por medio de Cristo. Todas las cosas que nosotros necesitamos y el libertador que necesitábamos completamente hemos sido liberados del pecado, de la enfermedad.
de las dolencias, de cualquier cosa, de que estábamos atados antes que viniera la fe, antes que viniera Jesucristo. Estábamos atados y esclavizados a una ley en la cual nosotros no podíamos salir. Pero ahora Dios nos dice que la salida es Jesucristo. Vamos a Primera de Juan, que dice Primera de Juan 1, 3 y 5. Las personas que no conocen la palabra dicen de que Dios mata, que las cosas malas vienen de Dios, o que el terremoto es un castigo de Dios para probar nuestra disciplina, o que esta enfermedad es un castigo y para forzar mi fe. Y sabemos de que la muerte no viene de Dios. ¿Dónde podemos ver que la muerte no viene de Dios? ¿Dónde dice la palabra que la muerte no viene de Dios? Y es lo que nosotros necesitamos en animar a todas personas que conozcan la palabra, porque la palabra es la única que nos saca de dudas. Pero, mientras tanto, quedémonos en Juan, Primera de Juan, capítulo 1, y vamos a comenzar desde el 3 al 5. Primera de Juan. Y lo que hemos visto, lo que hemos oído, esto anunciamos para que también vosotros tengáis comunión unos con otros. Y esta es nuestra comunión verdaderamente, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que en mí esté vuestro gozo cumplido. 5. Y este es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si en Dios no hay tinieblas, entonces ¿puede de él proceder la muerte? No. Vamos a Hebreos 2:14, si no me equivoco, porque este vino a mi mente. Hebreos 2:14, y vamos a ver de quién viene la muerte. Hebreos 2:14. ¿Ok? Y dice así: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, ¿de quién? Cuando murió Jesucristo. Estamos hablando de redención. Al que tenía el imperio de la muerte. ¿Este es quién? ¿Quién tiene el imperio de la muerte? ¿De quién proceden las enfermedades? ¿Todo tipo de enfermedades resulta en muerte? ¿Sí o no? Entonces, todo tipo de enfermedad viene no de Dios, sino del diablo. Y muchas personas creen que tienen ese tipo de creencia, que la enfermedad lo que hace es fortalecerme porque Dios así lo quiere. Es una prueba para yo poder cambiar. Vamos otra vez solo para enfatizar un poquito el 13, donde dice de que Dios, por medio de Jesucristo, nos redimió de esta ley, nos redimió de esta maldición. De esto donde el hombre no podía salir, donde había el menor de los remotos de las posibilidades para nosotros. Llegó esta oportunidad en el cual por medio de Jesucristo ahora nosotros somos redimidos. Redimidos. Antes, en la ley, para los que no sabemos, era como nada más tener un bote de basura y la basura estaba por adentro y solo cubría. El cabrito solo cubría el pecado. Pero Jesucristo no lo cubrió, Él nos limpió y lo mantiene limpio. Por eso dice la palabra que usted es limpio en la sangre de Jesús. No es por medio ya de usted y usted está limpio. Y esa es la gran diferencia. Ahora nosotros, como vuelvo y repito, esto no depende de sentimientos, no depende de nada de usted. No es que mañana yo no me sienta. Es cierto que el diablo ataca los corazones y como estaban hablando, los pensamientos son muy importantes en su vida. Y usted decide renovar su mente de acuerdo a lo que Dios dice de usted. Y por eso necesita saber, para saber qué Dios dice de usted. El mundo y los pensamientos y la condenación dice de que uno es indigno, que uno es sucio, que uno no. Y vienen todos estos pensamientos, pero ¿qué dice Dios de usted?
¿Qué es lo que dice Dios? Porque Jesucristo pagó un precio, usted es limpio, usted es justo, usted está sano. Usted está, por la gracia de Jesucristo, enfrente de Dios y no tiene que tener ninguna vergüenza porque el precio que a usted lo acusaba, Jesucristo ya lo puso a la par de Dios. Eso es lo que Dios dice de usted. Esa es una gran diferencia. Entonces no es por medio de los sentimientos, no es porque hoy me levanté y me sentí menos digno, entonces Dios no me escucha. Puede ser que las cosas no funcionen porque tenemos dos tipos de creencias. Han hablado de esto también antes. Hay dos tipos de creencias. Si yo no creo que Dios me escuche, tiene razón porque usted está creyendo negativamente. Y después no podemos decirle, oh Dios, ¿por qué no me escuchas? Sino cuando yo voy a Dios y digo, pues Él no me escucha, ¿qué pasa? Le voy a decir, tiene razón, no porque Dios esté enojado con usted, sino porque usted cree que el Dios que le dio a su Hijo no lo escucha. Acuérdense que Hebreos dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que ¿qué? Que le hay. No la noción de que existe, sino que Él tiene su mejor interés para su vida. Ahora bien, vamos a Deuteronomios 28, 15 al 61. Vamos a ver un poquito qué era la ley para poder tener la noción de qué fuimos arrebatados o de qué fuimos comprados. Deuteronomios capítulo 28, versículo 15 al 61. Se oye bastante, pero vamos a ver qué era la ley, un poquito. Vamos a leer desde el versículo 25 hasta el... en adelante. Porque yo tengo acá desde el 61, pero puede ser que paremos antes, pero solo lo puede anotar por si usted quiere ir a averiguar qué encierra la ley. 28, 25. 15, desde el 15 en adelante. Y vamos a ver un poquito. Antes de leer eso, acordémonos que la ley que decía, alma que pecare, esa morirá, que no era justo, eras juzgado por medio de la ley, no podías acercarte a Dios, no tenías derechos, había una acta decretada que te acusaba, que todo el tiempo te acusaba, y eso no te permitía estar a la par de Dios. Vamos a ver qué es la realidad que tenemos que creer. Y comenzamos con el 15. Pero acontecerá si no oyeres a la voz de Jehová, acuérdense que esto es ley, tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te animo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones. Todas estas maldiciones, estamos hablando de la ley, y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad, maldito será tu campo, maldito será tu canasta y tu artesanía de amasar. Dice, si no cumples. Vuelvo y repito el 15 y de ahí me salto otra vez al 18. Pero acontecerá, si no oyeres, si no cumples todas estas cosas, porque aquí ya está dada la ley. Si tú no cumples la ley, este va a ser el resultado de no cumplirla. Maldito será el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito será tu entrar, maldito tu salir. Esto está hablando de la maldición de la ley. Y Jehová enviará contra ti, sabemos para todos los que el refrán de permisión. Para los que no muchos saben, también al pueblo de Israel se le había prohibido mencionar otro tipo de otros dioses. No podían decir diablo, no podían decir Satanás, no podían decir Belial, no podían decir ninguno de estos, porque ellos no sabían con quién ellos peleaban. Si ellos decían Satanás y veían un espíritu, entonces ellos no tenían el conocimiento que ahora tenemos. Y por cuidar eso, Dios les dijo, no van a mencionar, no habrá ningún tipo de nombre que no sea el mío que salga de su boca de otro Dios. Y entonces ellos tenían que crear un refrán de permisión o una forma de hablar en la cual se le daba la autoridad a Dios de las cosas. Pero ellos sabían de que no provenía de Dios. Que no provenía de Dios, sino era una forma o un orientalismo de que ellos mismos entendían. Si todos los que han leído, o muchos que han leído Job, también Job dice de que él hubiera deseado tener un manual de saber quién era su enemigo.
Dice, a mí me hubiera gustado que me dijese, que me enseñara acerca de con quién yo estoy peleando. Yo no conozco con quién estoy peleando, refiriéndose del diablo. Él no tenía un manual. ¿Quién fue el que trajo en evidencia todas las obras del diablo? Jesucristo. Antes de Jesucristo nadie sabía quién era el diablo. Nadie sabía que quién realmente con quién estaba peleando. Y por eso el diablo podía ganarse a la gente. Pues, tenemos que entender todo esto para saber un poquito de dónde fuimos rescatados también. Y asimismo dice, y Jehová enviará en contra de ti maldición, ya esto está aclarado, no es que fue Dios, quebranto y asombro en todo en cuanto pusieres tu mano, hicieres hasta que sea destruido y perecerás pronto a causa de la maldad de tus obras, esto es ley, acuérdense, por los cuales me habrás dejado. Y Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que consuma la tierra a lo cual entras para tomar posesión de ella. Jehová herirá tu tisis. Y si vemos un poquito más, habla sobre todas las maldiciones. Y porque mi enfoque no es que usted se memorice todas las maldiciones, solo le quiero comprobar qué era la ley. Si usted quiere saber un poquito acerca de qué era la ley, le animo a que termine todo esto. Pero usted dice, vemos de que aún dice, tus hijos y tus hijas serán engendrados en otro pueblo, y ahí dice que pasa a las generaciones esta maldición. Y si quiere saber, Deuteronomios también dice de que la maldad de los hombres pasaba de los nietos, a los bisnietos. Eso, ¿por qué? Porque este tipo de enseñanza también pasaba. Ese era el problema. Entonces, de esto nos redimió. Esto, imagínense de qué fue algo que el hombre no podía por sí solo. Esta maldición era de que si yo cometía si yo podía cumplir los 10 mandamientos, o 9, por decirlo así, no, los 10 mandamientos, pero no cumplía los estatutos, ¿qué me pasaba? Igual me caía la maldición. O si yo podía cumplir 9 mandamientos, pero uno no lo cumplía, también me caía la maldición. De una u otra forma, el hombre no podía ser redimido. Siempre le caía la maldición. El hombre por sí solo no pudo, entonces tuvo que venir alguien que podía. Por eso ahora nosotros somos redimidos de esta maldición. De que no se trata ya de nuestras obras, no se trata cómo yo me siento, no se trata de lo que hice, no se trata de lo que pienso, porque los sentimientos no son basados de acuerdo a la palabra. Si mis decisiones son basadas a mis sentimientos, entonces yo no voy a tener una vida en abundancia. Yo tengo que conocer quién es Dios. Yo tengo que saber que no puedo ir a otras cisternas. ¿Cuáles son las cisternas? Cuando dice la palabra y también que el pueblo buscó otros dioses, buscó otras cisternas y dejaron dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mi fuente de agua viva y ¿qué? Cavaron cisternas. Cuando nosotros nos enfocamos en nuestros sentimientos, cuando nosotros nos enfocamos en mi problema, en mi dificultad o en mi error o en mi pecado, ¿por qué no ser más específico? Estoy cavando mi propia cisterna. ¿Qué tal? ¿Qué te dice Jesucristo? Que tú eres redimido de la culpabilidad, que tú eres santo y que tú puedes salir de ese hoyo y que tienes la capacidad por la voluntad de Dios seguir adelante. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Por qué Jesucristo tuvo que morir por nosotros? Porque nosotros éramos incapaces. Y ahora el ser humano solo tiene que conocer la voluntad de Dios, que Dios quiere que usted conozca la verdad, que conozca el corazón que Él tiene para usted. Y la única forma en que nosotros averiguamos esto es por medio de la palabra. No hay otro libro que usted va a conocer la voluntad de Dios. Hay otros libros que lo complementan, pero si usted quiere conocer quién es Dios, el único libro es este. Lo demás sería filosofía, cualquier cosa, pero no la palabra. Ahora bien, estábamos hablando de dos partes de la redención. La redención no solamente para la enfermedad, sino también para el pecado. Nos redimió de la enfermedad y del pecado. Vamos a Salmos 105:37.
Salmo 105, capítulo 105, versículo 37. Y dice así: los sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus aún enfermo. Está hablando cuando los sacó ¿de dónde? De Egipto, gracias. Cuando dice de que estaban vagando, perdón, anduvieron vagando en el desierto. Dice, y los sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus ni siquiera un enfermo. Y esto es en la ley. Cuando ellos, antes de salir, nosotros sabemos la historia de que tuvieron que matar a un cordero o a un cabrito para poder tener esta bendición de lo que era la redención. Y dice aún que ni siquiera las sandalias, ni siquiera los zapatos se desgastaron. Ellos tenían todo. Y esto es en la ley. En la ley ellos ni siquiera un enfermo hubo. Anduvieron perdidos porque no confiaron, pero aunque hubieron perdidos, en ninguna vez ellos se enfermaron. Qué magnífica promesa. Y en la ley. Vamos a Éxodo 2, capítulo 2, versículo 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Entonces ellos comenzaron a orar y dice, y Dios escuchó. ¿Y quién vino? ¿Quién se acuerda de la historia? ¿Quién vino? Moisés. Moisés vino y él fue el libertador, a pesar de que Moisés le puso una excusa a Dios de que no hablaba. Con todo y eso, Dios vio el corazón de Moisés y pudo él actuar de acuerdo. Vamos ahí mismo a capítulo 12 de Éxodo, versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Y si usted dice, también esto es la Pascua, si usted quiere saber un poquito de la Pascua, también se puede leer un poquito. Pero aquí está hablando cuando Dios le dio la instrucción antes de salir. Antes de salir al desierto, ellos tuvieron que hacer esto para poder obtener la cobertura de Dios. No solamente en la enfermedad, sino también en todo lo que iba a ser el resamble de lo que iba a ser Jesucristo. Nosotros sabemos que Israel estuvo 400 años de en esclavitud. Por eso está aquí, cuando vemos y que dice de que ellos estaban orando, en Éxodo lo vimos, de que estaban orando porque estaban en esclavitud. Entonces ellos comenzaron a orar, entonces Dios escuchó y trajo a Moisés, porque fueron aproximadamente 400 años que estuvieron en este cautiverio. Ellos hicieron todas las instrucciones que Dios tenía, no solo porque solamente era, es que vamos a comer. No se enfatizaron en la comida porque tuvieron que comer, sino porque era la palabra de Dios. Cuando Dios le está impartiendo la palabra, hágalo porque la palabra de Dios es buena. No solo, no la cuestione. Ellos pueden ser de que no entendían todo, puede ser. Pero lo hicieron porque sabían que la palabra de Dios la tenían que cumplir y al cumplirlos ellos veían los resultados que eran positivos. Ahora bien, vemos de que tenían que comer porque era la representación de lo que es la carne y la sangre. Y nuevamente, esto era de acuerdo a la ley y de acuerdo bajo a la ley podemos ver que fueron casi 3 millones de personas en la historia, en todo, en lo que podemos ver que estas personas creyeron en la ley teniendo el beneficio de acuerdo a la ley. ¿Y por qué enfatizo tanto? De acuerdo a la ley. Parece algo pequeño, pero no.
Si cuando nosotros vamos a Corintios y dicen que si la ley fue un ministerio que tuvo gloria, ¿cuánto mayor gloria será la de la gracia? Si podemos ver los resultados que tuvo este corderito de acuerdo a la ley, que nadie se enfermó y que estuvo la promesa de la prosperidad. Y que todas estas cosas Dios las hizo continuamente, aunque ellos nuevamente andaban vagando. Vemos que no había ningún tipo de dolencia y vemos ahora que si esto funcionó ahora aún mucho mejor en gracia. Ahora que usted está en gracia y que tiene un mejor pacto, una mejor alianza, ¿no cree que va a ser mejor? Si en la ley vemos todas estas cosas que pasaron, ahora usted tiene lo mejor que es Cristo. Y no tiene que tener un sacrificio todos los años, sino fue uno por todo. Esa redención no es de un cabrito. Esa redención vino de la sangre de Jesucristo. Y si tuvo los resultados en ley, ¿por qué ahora va a ser la excepción con usted? ¿Por qué ahora que está en la mejor administración, que aún todos los profetas que hicieron esta administración, Abraham no pensó en esta administración? Dice que sí, de que por eso su esperanza se mantuvo firme, porque vio la promesa que había de venir, la cual no era de ellos, sino de los gentiles, eso dice Hebreos. Ahora, ¿por qué entonces nosotros dudamos que ahora en gracia puede ser menos importante que en ley? Muchas veces el ser humano anda por vista y tal vez anda tratando de que Dios compruebe algo, pero dice que los milagros van a seguir a los que creen. Nosotros no estamos aquí por milagros. Lógicamente, nos dice que no van a suceder. Pero nosotros estamos aquí porque sabemos no solamente el sacrificio, sino el espíritu que tiene de Dios, que es suyo, le dice y habla con usted, como estaba diciendo Paquito. ¿Cómo es que Dios nos habla? Por medio de ese espíritu. Vamos a 1 Corintios 5:7. Usted puede decir, oh, no, es que yo no soy Moisés. Lógico, usted no es Moisés, pero si Moisés usó la palabra de Dios y usted le usó la palabra de Dios, ¿acaso hay diferencia entre usted y Moisés ahora? Y aún en un mejor estado. Corintios. 1 Corintios. Capítulo 5. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por todos nosotros. Quiere decir que ya es un hecho. Dice, y lo que usted lo mantiene enfrente, Cristo ya fue sacrificado. Él fue su Pascua. Ahora, Él recibió todas las cosas que nosotros merecíamos. Las enfermedades, Él llevó nuestros pecados. Cuando dice que Él llevó la cruz, no está hablando de un madero, sino está hablando de la situación en la que nosotros nos encontrábamos y Él llevó todo esto. Dice, por lo tanto, Él ya fue sacrificado por ti. Es un hecho. El sacrificio ya está hecho ahí. Fíjate en ese sacrificio, no solamente como algo que sufrió por ti, sino algo quien logró por ti. Cuando nos enfoquemos en Jesucristo, enfoquémonos en los logros que obtuvimos. Vamos a Mateo 8:17. Vamos a leer desde el 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él a muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Quién llevó sus enfermedades? ¿Quién fue el sacrificio? Es Cristo. Él lo hizo todo disponible para usted. Él fue el sacrificio por usted. Él llevó todo para que nosotros confiadamente podamos hablar con Dios. Él nos escucha. Esa es la certeza. El diablo solo nos trata de decir que nosotros somos menos dignos y con ese pensamiento usted piensa que Dios no lo escucha. Vamos a, ¿qué es lo que dice 1 Corintios 5:21? Para los que se han memorizado esto. 1 Corintios 5:21, y si no podemos ir ahí. 5:21. Sí.
Segunda, entonces, perdón. No le puse en primera. Va, ya. Al que no conoció pecado, ¿quién no conoció pecado? Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos. Cuando dice la palabra hecho, no es con condición, sino es hecho de que ya es un factor. Para que nosotros fuésemos hechos justicia. ¿Usted es justicia de Dios? Justicia de Dios en Cristo. Eso es parte de la redención. Usted es redimido. Absolutamente. Vamos a Primera de Pedro 2, capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó en él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis, dice seráis, o es un hecho, fuisteis, es un hecho. Por eso estábamos hablando de que si Israel estuvo sano todo ese tiempo, usted está en gracia, tiene a Jesucristo. Dice, por su herida, por su llaga, usted fue sano, sano. Ahora bien, vamos a Salmos 103, 3. Vamos a leer desde el 1. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que te perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. ¿Se acuerdan los que hemos hablado de ese hoyo, de ese pozo? Está hablando no de un hoyo, de un charquito, sino de un pozo en el cual nos encontrábamos. El que rescata nuestra vida de ese hoyo y te corona de favores y misericordias. Si te perdonó tus iniquidades, ¿es para qué? Para darte todas las cosas buenas. Después de que te has sanado, después que has rescatado tu vida, te va a coronar de favores, de misericordia. El propósito de Dios para que Él te haya traído, te haya perdonado, te haya sanado, es para qué? Darte beneficios. ¿Correcto? Isaías 53:5, conocido por todos también, solo vamos a leer el 5. Isaías, vamos a Isaías rápidamente. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, ¿usted tiene paz para con Dios? El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Marcos 2, capítulo 2, versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y el 11 dice, a ti digo, levántate, toma tu lecho. 11, a ti te digo, levanta y toma tu lecho y vete a tu casa. Y le dice, ¿qué es más difícil? Y lo criticaban porque el ministerio de Jesucristo fue el mismo deseo de Dios. Si nosotros vemos los evangelios, el ministerio era ¿qué? Sanar y perdonar. Si vemos, el 5 dice que tus pecados son perdonados. Cuando es perdonado, le manda una ordenanza y le dice, ve, y ya, pues si ya está curado, ve y no te preocupes. También si estás curado, estás perdonado. Entonces el ministerio de Jesucristo, aún antes que Él muriera, estaba mostrando el perdón de pecados y los curaba. Los ministraba, les sacaba los demonios, etcétera, etcétera. Vemos que aún antes de que Él fuera crucificado, Él representaba la sanidad y el perdón. Mateo 4:23.
Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino. ¿Y qué? Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué es lo que él hacía? Sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Ese era el ministerio aún antes de que fuera crucificado. Ese fue el deseo de Dios para siempre la creación, aún en ley. Este fue el cumplimiento y vemos que fue también para los que estuvieron en Israel. Ahora usted que está en gracia, ahora que usted es hijo y ahora que usted está en Cristo y Cristo está en usted. Soy redundante, pero solo quiero enfatizarlo de que ahora es aún mayor. Aún mayor. Ahora, ¿qué es lo que le toca a usted? Si Cristo estaba en usted y usted ve lo que Cristo hacía, que su deber era ¿qué? Sanar y ¿qué? Ayudar. Ayudar. Esto simplifica la vida de Jesucristo. Sanaba y perdonaba. O extendía el perdón de Dios. Vamos a Juan 19. Juan 19. Y vamos a leer el versículo 17. Primero. Y él, cargando su cruz, y hemos visto de que no está hablando del madero, porque él a este punto estaba muy cansado, salió en el lugar llamado la calavera, en hebreo la Gólgota, y va a saltar al 16. Así que entonces los entregó a ellos para que fuesen crucificados, tomaron pues a Jesús y lo le llevaron. Él tomó, cuando dicen que él tomó la cruz o él llevó su cruz. ¿Cuál fue la cruz que llevó? ¿Qué es lo que Jesucristo llevó en sí? Nuestros pecados. No fue el madero, porque la palabra también dice que su rostro no se reconocía a este punto. Entonces no fue el madero, fue todo lo que nosotros nos merecíamos. Pero este sacrificio vale tanto, y porque vale tanto, yo ahora tengo la posibilidad de estar enfrente de Dios y recibir la misericordia. Sobre todo porque Él me salvó para darme misericordia, para llenarme de favores. Ese es el Dios que nosotros conocemos. Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, en el sentido de que peleaba con nosotros, quitándola en medio y la clavó en la cruz. ¿Qué anuló Jesucristo? Anulando el acta, lo que a ti te condenaba, lo que a ti te acusaba, lo que estaba en contra, lo que decía, oh Margarita, lo que estaba en contra y me acusaba, lo anuló y lo clavó en la cruz. Él fue el sacrificio de mi pecado, Él fue el sacrificio de mi enfermedad, Él fue el sacrificio de mi rebelión para que yo pudiera ahora estar redimido y poder entender, tener sabiduría, justificación, santificación y redención. Esta redención que no fue por mi propia cuenta, no es de lo que yo haga o deja de ser, sino fue por medio del sacrificio de Jesucristo. Vamos ahora a Hechos 13:8, Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es una característica igual que el Padre. Quiere decir que Jesucristo no cambia. Él no cambia. Él no va a cambiar. El sacrificio que fue de Jesucristo fue dado por cada uno de nosotros. Dios no hace excepción de personas. El sacrificio de Jesucristo no tiene excepción. No es que, Huguito va a merecer mejor misericordia que yo. Jesucristo no cambia. El sacrificio de Jesucristo no cambia para ninguno. Es mismo válido y nosotros tenemos la promesa 100% cada uno de nosotros. Jesucristo no cambia en la vida de ninguno porque Él murió por todos. Y la misericordia que viene por la vida es dada a todos.
no solo a uno, porque lo cumplió para todos. Vamos a 1 Corintios 11:23. Primera de Corintios. Capítulo 11, versículo 23. Sí. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Cuando dice en memoria de mí, nada más nos lleva a, valga la redundancia, a memorizar que fue Él sacrificado por nuestros pecados, sino de que recordémonos lo que el sacrificio trajo a nuestras vidas. Cuando usted se acuerda que fue el sacrificio de Jesucristo, no es lo que usted hizo ayer, no es lo que hizo, no lo que está pensando no hacer mañana. Cuando usted reconoce que fue el sacrificio de Dios por lo cual usted está sano, por lo cual usted está perdonado, entonces es un hecho que las cosas están pasando en su vida. Por eso dice que el que no discierne bien esto, no va a ser sano. ¿Por qué? Porque usted tiene que entender que no depende de usted todavía. Cada vez que nosotros celebramos aquí la Pascua en abril, pero cuando lo haga, hágalo con la conciencia de que lo que usted está tomando, lo que usted depende de usted, no es su trabajo, sino todavía es la representación de los logros que Jesucristo hizo. Cuando usted toma la sangre, usted dice, oh no, gracias porque es Jesucristo. Es el sacrificio de Jesucristo en su vida, y cuando usted lo acepte, lo hace suyo porque Jesucristo no cambia, entonces todas las cosas van a ser realidad. La prosperidad, la salud. Usted se va a sentir libre porque sabe que no es usted, fue Jesucristo. Por eso es lo que tenemos que recordarnos cuando hacemos esto. Recordar que no depende de mí, que no fui yo, sino que tomo la sangre, tomo el pan y fue Jesucristo. Jesucristo es la clave acá. Eso es lo que dice memoria de mí. No nuevamente, que Él es el que sufrió. Lógicamente, valorizamos que sufrió, pero la memoria que usted trae, y lo repito para que veamos la diferencia, es lo que Él trajo. Acuérdese lo que Él trajo, porque Él no cambia. No va a cambiar. Asimismo, tomamos esta copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es nuevo pacto en mi sangre, haced todas las veces que la bebieres en memoria de mí. ¿Qué fue la sangre? ¿Qué es lo que me trajo su sangre? ¿Qué es el ministerio de Jesucristo? Si el ministerio de Jesucristo es gracia y la gracia está en mí, ¿qué es lo que me trajo mi Cristo? ¿En qué me voy a acordar en ese momento? El sacrificio que ya cumplió y que es mío y lo estoy tomando otra vez. Eso es parte también de la redención. Esa es lo que Él venía a hacer. Esta es mi redención. Vamos a Éxodo 15:26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardares los estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Acordémonos, esto es ley. Pero el enfoque es esto, porque yo Jehová soy tu sanador. ¿Quién es el que sana? ¿Y Dios cambia? No, Él no cambia. Las administraciones son diferentes, la regla de vida son diferentes, pero Él no cambia. Él sanó antes, sanará hoy, sanará mañana y así sucesivamente. En medio, vamos ya para finalizar, 1 Corintios, capítulo 1, vamos a leer del 1 al versículo 10.
Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y hermano de Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintios y a los santificados en Jesucristo, llamados a ser santos, como que mucho lo repite, que yo creo que porque a veces lo necesitamos escuchar, con todos los que en cualquier lugar, ¿usted invoca? ¿Estamos en cualquier lugar? En cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Gracia le doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. ¿Cuál es el testimonio? El Espíritu. De tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. 8. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados. ¿Dios cambia? La palabra dice que Él no miente, que sus promesas son firmes. Dice, fiel es Dios. Cuando la palabra me dice que fiel es Dios, la palabra dice lo que quiere decir y dice lo que habla a sí mismo. Fiel es Dios, por lo cual fuisteis llamados. Su llamamiento no cambia. Tú fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. 10. Os ruego pues, hermanos, quiere decir una connotación de por lo que yo he dicho antes. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿Qué es lo que vamos a hablar? ¿En qué nos vamos a poner de acuerdo? El que Jesucristo es el Señor y que Él fue el sacrificio. De que nosotros vamos a construirnos juntos. De que si a aquel que le falta sabiduría, lo vamos a animar. De que el ministerio de Jesucristo fue para sanar, para ayudar, para entender que el pecado quiere esclavizar al hombre, pero la gracia quiere ayudarlo a salir de él. ¿Qué es lo que vamos a hablar? ¿Qué es el evangelio que hemos aprendido y que no nos vamos a apartar? Para que así entre vosotros no haya divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, en una misma forma de pensar, que fue por medio de Cristo. Todos somos necesarios porque todos somos hijos, somos santos y somos el cuerpo de Cristo. Y poco a poco uno va a decir, oh no, él es evangelista, él es maestro, porque usted tiene un ministerio, entonces eso se va a notar. Y estamos aquí para ayudarnos mutuamente. En medio de la adversidad, en medio de la oportunidad más remota, por decirlo así, vemos a Moisés, que con la vara abrió ¿el qué? El mar. ¿Sí fue una posibilidad remota? Sí. Eso no pasa todos los días que ven a alguien y abre el mar. Entonces eso fue una posibilidad de las remotas, de las que aún se cuenta. Vemos que se separó la tierra, vemos que Abraham tuvo un hijo, vemos que Pedro, pues estando en prisión, no se dieron ni cuenta que a la hora que salió y Dios lo puso afuera de la prisión. Vemos que Jesucristo fue levantado. Vemos todas estas posibilidades que para el hombre son imposibles. En la historia son remotas. Todas estas cosas buenas son las que Dios trae. Ahora, ¿qué es lo que la palabra dice que tú tienes y que tú eres? Que estás sano, que estás perdonado, que tienes poder, que todo lo has suplido, que Dios es tu sanador, que tú eres más que vencedor porque fue Cristo quien venció la muerte, fue Cristo quien venció y nos redimió de la ley. Ahora, con esa efervescencia, con ese denuedo, tú tienes que agarrar lo que es tuyo. No ganártelo, porque la redención tú no te la ganaste. Todas las cosas que tenemos no son ganadas, pero sí tenemos que agarrarlas, tenemos que hacerlas nuestras para que el diablo no nos destruya, para que el diablo no nos engañe. Ahora bien, nosotros vemos este grito, este triunfo que Jesucristo dijo. ¿Qué es lo que dijo? ¿Quién se acuerda de este grito? Consumado es. ¿Qué es lo que en ese momento fue consumado? Que tú el día de mañana vas a estar con Él. Es un hecho. Esta redención es un derecho. Nadie te lo va a robar. Nadie te lo va a quitar. Eso es tuyo. Completamente tuyo. Tú tienes sanidad. Tú
no puedes negar que eres sano y que no eres perdonado. Tienes que agarrar las dos. No, uno no puede ser más que tener más de 9 y decir, oh, no, es que yo estoy sano, pero yo me siento culpable. ¿Verdad que no funcionan las cosas así? Usted es completo. Si usted es completo, cuando le dice, ok, lo sanó y le dice, vete, ¿por qué? Porque lo libró de la culpabilidad. Usted no puede, nosotros no tenemos la balanza, oh, que yo estoy sano, pero me siento el más miserable. No, usted tiene que agarrar las dos, porque usted está sano y usted está perdonado. Entonces usted tiene que manifestar las dos por igual para tener una vida completamente ¿en quién? En Cristo. Dios les bendiga.